Entonces María apareció en Brasil. La gente ya la reconoció. ¿Y el Vaticano? La madre y su hijo en la cima de una montaña de Pernambuco conversando con dos niñas llamadas María. Al mirar arriba, creyeron ver a una mujer hermosa con un niño en brazos, quien saludaba con la mano. La hermana Adelia, en proceso de beatificación, pasó 49 años en silencio. ¿Por qué? ¿Por qué María da Conceição, la otra vidente de Simbres, casi no aparece en la historia? Jornada Infinita visitó Pernambuco, invitado por defensores de la causa y monjas que convivieron con la hermana Adelia. Bendita eres entre las mujeres. ¿Y tú vienes con nosotros? El viaje inicia aquí, en una de las ciudades más antiguas de Brasil, donde Mauricio de Nassau tuvo su zoológico. Una ciudad que fue de los holandeses, la primera planificada de América y que quiso separarse del país. Es una ciudad llena de historias donde una calle tuvo 12 nombres curiosos como Calle del Chivo, de los Judíos, de la Pereza, de la Cruz y finalmente Calle del Buen Jesús. Mencioné a los judíos porque en el centro de Recife aún existe la sinagoga más antigua de Brasil, de 1636. Tema para otro día, sin duda. Y aquí, en el punto cero de la ciudad, me encuentro con Ione María Cavalcante Paiva, mi guía en esta jornada. Qué bueno que estés aquí, lo esperábamos mucho. Es autor del libro más completo sobre las apariciones en Simbres, relatando todo lo que la hermana Adelia vivió. Recibió la misión de contar y difundir las apariciones. Para empezar nuestro viaje, ¿sabes cómo llegaste a la vida de la hermana Adelia? Fue en una época muy difícil de mi vida. Fui a buscarla para pedirle un consejo y entonces ella me invitó a trabajar con ella. Así de repente. Así de repente, ella no me contó nada y yo solo le conté mi vida sin preguntarle. De pronto ella te contaba su vida. Justo ahí fue cuando ella me llamó. Trabajamos un año en comunidades marginadas, iglesias y cenáculos. Entonces ella dijo, Ione, es el momento. Nuestra Señora desea que se conozcan las apariciones de guarda. Cruzamos Recife. Y ahora estamos llegando al tradicional Colegio Damas, en el mismo conjunto de edificios que alberga la Congregación de las Religiosas de la Instrucción Cristiana. Qué bien se siente el cariño de estas hermanas. Sea muy bienvenido. Y el esposo, Carlos. Me presentan a Fernanda Gadela, gran entusiasta de la causa de beatificación de la hermana Adelia. Ella y su madre vinieron desde Brasilia para acompañarnos. ¡Qué alegría! Vamos a viajar juntos. ¿Mañana? Bueno, gracias, Fernanda. Fuiste tú quien nos encontró, ¿verdad? Gracias, voy a darte un abrazo. Gracias, Haces tantas cosas lindas como Lourdes y Fátima. En Brasil apenas empezamos, así que por aquí, y mira quién llega. Esta es la hermana Vivian, gran compañera de la hermana Adelia en el convento. ¡Qué alegría! ¿Puedo abrazarte? Claro, ¿cómo estás? Hasta luego, Lourdes. Gracias, Para ti, bienvenido. Es gracia de Dios. Muchas gracias, gracias. Está muy bonito aquí, muy agradable. Usted nos va a mostrar todo el lugar, podemos conocerlo. La hermana Vivian me muestra los recuerdos que están en un pequeño museo sobre la hermana Adelia.
La vidente de Simbres vivió aquí durante muchas décadas, vino para acá cuando aún era adolescente. Unos años después de experimentar visiones donde hablaba con María, Madre de Jesús, en ese tiempo la hermana Adelia aún se llamaba María de la Luz y tenía 13 años. Con otra vidente, María da Conceição, la joven de Pernambuco, contó largas charlas con Nuestra Señora. Sobre esa piedra que Vivian y mi hermana señalan en la foto, mi misión es llegar ahí en mi búsqueda de reliquias y lugares sagrados. Muchas de las monjas que me reciben aquí fueron sus compañeras en el convento. Entonces ella salió caminando entre las espinas, pasó por dentro del árbol, todo eso, se detuvo aquí y se volteó así, dijo aquí, mandó tomar la foto, cuando la revelaron, salió ahí, el hombre se sorprendió. Las apariciones ocurrieron entre 1936 y 1937, hace 90 años. Es lo que una tradición cada vez más fuerte aquí en Brasil viene llamando apariciones de Nuestra Señora de las Gracias en el sitio Guarda, o simplemente apariciones de Simbres. Esto aquí es allá arriba. En esa época ellos pidieron una señal y ella la dio, era agua. Tras las visiones y ser reprendida por hablar de algo no reconocido por la iglesia, María de la Luz llegó al convento y empezó a llamarse hermana Adelia. El pecho era suyo. Todo era el reloj. El que estaba en el cuarto de la hermana. El crucifijo, porque todos tenemos el crucifijo en la cama. Ahora, ella iba mucho al armario con ese suétercito porque ahí hacía mucho frío. La hermana Adelia guardó silencio 49 años en el convento y no habló de las apariciones. Solo en 1985 finalmente decidió contar su historia y la hermana Vivian fue una de las que escucharon ese relato de primera mano. Se decía que Lampião estaba en esa zona y ella tenía mucho miedo. Entonces la Virgen apareció pidiendo oración y penitencia. Lampião mataba a mucha gente. Sigo la visita y aprendo más sobre la hermana Adelia y las apariciones de Simples. Algo dentro de mí desea ir pronto hasta allá. Antes fuimos al área junto a la iglesia a ver el osario con los restos de la sierva de Dios, hermana Adelia. El día que ella sea santa está cerca. Esto será una reliquia de primer grado. Ya imagino multitudes de peregrinos viniendo aquí. Más tarde en ese lugar escuchamos el emocionante testimonio de Ione Paiva. Y ella me da esa responsabilidad que había tantas otras personas a quienes podía habérsela dado, ¿verdad?, para escribirle. Ella me la dio y acepté valiente, diciendo, Nuestra Señora, el trabajo es tuyo, ayúdame. La charla con Ione fue para un episodio de En 3 actos que transmitimos días después. ¿Ya eras escritora? No solo escribí ese libro y redacciones escolares. ¿Recibiste un llamado? Yo recibí ese llamado. Ya es tarde. Gracias, hermanas. Gracias, Fernanda, a su mamá que vino y a Dilene que está ahí escondida. Gracias a todos. También necesito dormir, ya que mañana saldremos temprano a la carretera. ¿Qué día, viste? Fue inolvidable, aunque ahora tampoco olvido el calor de Recife. En Simbios será peor, ya que es la entrada del sertón. Recife amaneció soleado otra vez. Hoy es el día del viaje, pero antes quiero saber más de esa epifanía. Regreso al centro de Pernambuco y veo a Ione de nuevo, ahora con un amigo, el padre Juan Carlos de Almeida, comunicador con 3 doctorados y una visión teológica de las apariciones que pronto voy a visitar. Conozco mucho al padre Juanciño, pero no en persona. Teólogo, mariólogo. Nuestra conversación sobre el proceso de beatificación de la hermana Adelia, cada vez más conocida como la vidente de Simples. Nuestro trabajo en el Jornada Infinita es de investigación, es un trabajo de documentación, de crear documentos. Y para documentar requerimos datos y expertos que nos ayuden a comprender.
¿Cómo podemos entender un fenómeno que ocurrió en 1936 que se entiende como una aparición de María y que empieza a cobrar fuerza en este momento que estamos viviendo ahora? La hermana Adelia vivió en silencio desde que ingresó a la vida religiosa y se convirtió en María de la Luz. María de la Luz se transformó en hermana Adelia y la hermana Adelia asumió un voto de silencio. Es algo curioso, ¿verdad? Porque en esa época, decir que había visto a Nuestra Señora encima de una cantera, ella María de la Luz, junto con María de la Concepción, era algo inusual. Ella lo acepta porque su vocación era más importante que la aparición, mostrando autenticidad en su experiencia espiritual. Eso no era lo principal para ella. La hermana Adelia parece santa. Entonces me preguntas, ¿por qué hasta ahora? Ahora que comenzó la beatificación, la Iglesia reconoce que ahí había una mujer feliz en todo lo que hizo. Beato significa feliz, ¿verdad? Y el proceso de la hermana Adelia fue iniciado por la propia diócesis de Pesqueira, con don José Luis, y terminó la fase diocesana y fue enviado a... Y así todos ven a Simbres como un lugar feliz. Con o sin la hermana Adelia, porque la hermana Adelia María de la Concepción puede no estar allí, pero María está presente, así como está presente donde está su hijo Jesús. La gente nota que tenemos una Fátima brasileña, como señalan los historiadores. La mayor intimidad es con Fátima. Fátima, porque son niños analfabetas pobres que tienen ojos para ver. La hermana Adelia no sabía bien qué veía María de la Luz, solo observaba. Nuestra Señora de la Gracia o de las Gracias, hay ambas versiones, y ella simplemente decía, estoy viendo a una señora que me da buenos consejos, que me dice cosas bonitas. Y su director espiritual, El padre Kelly. el padre Kelly se sorprendió cuando fue a entrevistar a la Virgen María. Para mí ese es el aspecto más fantástico de la experiencia espiritual. Él va hasta allá, en esa cantera inmensa bajo el sol, las niñas subieron rápido y estaban viendo a la Virgen María. Y entonces él dijo, entonces yo también quiero ver, y ella dijo, no, ella dijo que solo va a aparecer para nosotras. Es decir, hay que tener ojos de niño para ver el misterio. Él preguntó, no puedo ver, pero ¿ella me ve? Y entonces Virgen María les dijo a las dos, yo lo estoy viendo y también lo estoy escuchando. Ella respondió a todo lo que él preguntó, incluso. Un dato interesante es que, siendo alemán en 1936, con la Segunda Guerra Mundial y el avance del comunismo, eso ya estaba presente en el fenómeno de Fátima de 1917. Antes, por curiosidad alemana, él pregunta, ¿el comunismo dominará el mundo? Ella responde. Todo eso está registrado, documentado en el proceso de beatificación de la hermana Adelia. Pero eran preguntas de él, no mensajes de ella. ¿Cuál fue su mensaje? El mensaje de ella es el mismo de siempre, porque Nuestra Señora simplemente repite lo que escuchó de su hijo. Ella no tiene una nueva revelación. Ella confirma que debemos rezar y convertirnos y que es instrumento de su hijo para dar las gracias necesarias, ¿verdad? Por eso Nuestra Señora da gracia. El ángel Gabriel le dijo, alégrate llena de gracia. Ella nunca olvidó eso, ángel. El ángel dijo, alégrate llena de gracia. Regresamos al convento para buscar a la hermana Vivian y su grupo. Al principio descubro que el viaje también será bendecido por María. Concebida sin pecado. Amén. Bueno, aprovecho para presentarte a los viajeros. André Felipe es un historiador que ha estado ayudando en la documentación de las apariciones. Fue notario en el proceso diocesano que nombró a la hermana Adelia Sierva de Dios. Esta es Fernanda Gadela, una abogada dedicada que vino desde Brasilia para este momento. Y vino con su madre, Ana Lucía, católica fervorosa que sostiene una imagen de Nuestra Señora como símbolo. Gracias, Lucía.
Ave María, llena de gracia, el Señor contigo, bendita entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Siento que este puede ser mi Magical Mystery Tour personal, un viaje mágico y misterioso rumbo al agreste de Pernambuco que va a ser inspirador, no tengo la menor duda. Aún no noto el calor de allá, pero pronto lo descubriré. Nuestra primera parada, a 215 kilómetros de Recife, es en Pesqueira, una ciudad de 60.000 habitantes y mucha fe en la Catedral de Santa Águeda. Quien me abre las puertas es el Padre Maílson, recientemente nombrado rector del Santuario de Simbres. Padre Maílson, con alegría. Rodrigo Álvarez, te recibimos aquí en la diócesis de Pesqueira con alegría. Padre, sabemos que en esa época el obispo de Pesqueira, el obispo Sobral, no aprobó la devoción. Cuando la hermana Adelia y María de la Concepción relataron las apariciones, ¿cómo cambió eso en la iglesia y cuál es su visión actual como futuro rector del santuario? Ya actúo dentro de una realidad aprobada por la diócesis. Entonces, cuando uno mira un poco hacia atrás, se da cuenta de que la iglesia es muy prudente en estos asuntos. Ella guarda silencio, como es el caso de los niños. Prefirió que ellos guardaran silencio, incluso para preservar un poco más la vida. ¿Las dos niñas? Las dos niñas, porque empezó un gran flujo de gente, ya hasta se estaba logrando la paz de la familia. El obispo pide silencio y luego inician las investigaciones. Yo creo que por ahí va la prudencia de la iglesia al pedir que esperen un poco. Porque sabemos que el obispo en ese momento no pensó que luego sería la hermana Adelia. ¿Cuándo fue o cuál es el entendimiento actual? Hubo una aparición en Simbres. Con certeza, pero eso también pasó en Guadalupe, eso también pasó en otros lugares. Los tres pastorcitos tampoco recibieron credibilidad. Así, con prisa, la iglesia es muy prudente, espera, pide que las personas entren en oración, comienza las visitaciones. Eso tarda años en aprobarse. ¿Cree que el Vaticano reconocerá las apariciones en Simbres como lo hizo en Fátima? El primer paso está dado, ahora esperamos con oración y trabajo. La beatificación de la hermana Adelia será un reconocimiento de las apariciones. Con certeza, porque nadie puede ver a Nuestra Señora si no es santo, nadie puede ver a la Virgen María si no es santo. Y el Vaticano pide que la diócesis siga ese camino, que canonice, que podamos rezar, pedirle a Dios y que los milagros sucedan para que ocurra la beatificación de la hermana Adelia. Muchas gracias. Padre Pracer Rodrigo. Gracias por recibirme. Mientras el padre Maílson guía al grupo, el historiador André Felipe quiere contarme algo. André, ¿por qué quisiste mostrarme este lugar? En la Catedral de Santa Águeda, durante el primer periodo de apariciones, Nuestra Señora se apareció ahí, no en el santuario. La primera comunión de la hermana Adelia fue en esa catedral el 15 de agosto de 1936. Por lo que dijiste, ella debía estar donde estamos ahora. Sí, no sabemos el lugar exacto, pero el relato indica que ella ya había hecho la primera comunión y recibido la cinta de hija de María, que era una asociación de jóvenes de la época de muchachos. Al comulgar y arrodillarse, ella ve a Nuestra Señora igual que en el monte. No hablan entre ellas, pero ella cuenta que Nuestra Señora estaba feliz porque hizo la primera comunión. Ella dice que eso pasó aquí en la iglesia. Ella dice que fue en la Catedral de Pesqueira. Donde ella vio la imagen. Ella no lo dice, pero suponemos que, como antes y ahora, los niños de primera comunión se sientan adelante. Pensamos que es por aquí, cerca del altar. Y esa fue solo una de muchas más. Sí. Luego, las apariciones regresan a la normalidad en el sitio Guarda, ahora Aldeia Guarda, que antes era sitio en el Monte de las Apariciones. Después de esa, ella la vio aquí otras veces. Continúa el ciclo de apariciones, el primer ciclo hasta septiembre. Y después ella volverá a ver allá en el Rancho Guarda. Sí, ella vuelve ahí en el Rancho Guarda.
¿Por qué te llamó la atención esa historia? Como pernambucano, desde niño escuchaba esa historia y después, trabajando en el Colegio de las Hermanas Damas, empezamos a profundizar para hacer un proyecto en la escuela y así fue quedándose. Conocí a Ione, participamos en la edición del libro y así continuó todo. Profundicé en la investigación y seguimos aquí hasta hoy. Una de las primeras apariciones fue aquí, en la Catedral de Santa Águeda, en Pesqueira. La historia de Santa Águeda es impresionante. Estuve en Malta, vimos las catacumbas donde ella habría pasado 3 años tras ser torturada y que le cortaran los senos por orden de un gobernador romano. Una época de gran persecución al cristianismo, precisamente por no haber aceptado ceder a las presiones para abandonar la religión años después. María da Luz, quien presenció las apariciones y luego fue conocida como Hermana Adelia, tuvo cáncer de mama. Santa Águeda hoy es conocida como la patrona de las mujeres que tienen cáncer de mama. Las historias se conectaron más de una vez y ese momento, cuando la hermana Adelia fue diagnosticada con cáncer, es fundamental para nuestra historia. El grupo decidió descansar al final del día, pero después de tanto camino decido permitirme un poco de autoindulgencia en el restaurante Araui, un momento delicioso. Ahora sí, yo también necesito dormir. Hoy veré a Nuestra Señora pisando la serpiente, claro que sí voy. El día inicia en la carretera, 22 kilómetros de Pesqueira a Simbres, donde está el santuario. Al llegar veo una primera imagen. Todo el tiempo, aquí en el santuario, vemos las referencias a Nuestra Señora de las Gracias, primero, en esta imagen que le fue dada como regalo a la hermana Adelia, que fue traída aquí al santuario. Debajo, la imagen de la medalla milagrosa, una reproducción grande de la medalla de Santa Catalina Labouré en París. Y aquí tenemos en la medallita la imagen de Nuestra Señora aplastando a la serpiente que siempre nos acecha. Nos va a recordar la comprensión de los primeros cristianos allá en el siglo II a partir de Ireneo, cuando María pasó a ser vista como la redentora del pecado de Eva, aquella que aplastaba a la serpiente que sacó a la humanidad del paraíso. Las tienditas sencillas venden muchos productos de aparición. Buenos días. Así es en todo el mundo, ¿no? De Lourdes a Fátima, de Aparecida al simple buenos días, amigo. Aquí está la serpiente otra vez. Esa es la primera, porque el niño estaba en el brazo. El almuerzo es en casa de una prima de Adelia. Junto a la capilla construida tras las apariciones. Hermana Vivian me ayuda a entender la geografía del sitio guarda y la cronología de los acontecimientos. ¿Qué es esa piedra de allá que usted me mostró? Esa piedra, la primera vez que vinieron de Nuestra Señora, estaban aquí con una monja. Todo esto estaba lleno de monjas. Había muchas monjas, es de una monja. Pero señora también. ¿Había plantaciones? Había plantaciones de maíz, frijol y más. Así comenzó todo. Al llegar tuvieron miedo porque siempre había campeones en la región. Lampión causaba terror en la región. Y ellas tenían mucho miedo, entonces fue cuando una dijo, si Lampión llegara aquí, ¿qué haríamos? Ella dijo, Nuestra Señora nos protegería entonces.
cuando miraron hacia arriba vieron un relámpago, una llovizna y una señora muy bonita con un niño en brazos llamándolas. Ellas lo subieron volando sin saber cómo. Allá arriba, Antes no había nada de lo que vemos ahora allá arriba. Subieron, estuvieron el tiempo que quisieron y luego bajaron muy rápido. Y vinieron a contarle a su mamá que vivía ahí, ya ahí fueron a contarle a su mamá. Fue cuando empezó toda la historia. ella se lo contó a su mamá, la señora Alta, ¿quién le creyó? No, ellos se quedaron platicando afuera en la banqueta. La señora Alta le comentó a su papá que preguntaron por ella y que no almorzaría ahí. Dijo que estaba con esa historia y no sabía qué era. Ellos empezaron a querer saber cuándo fueron ahí. Su papá agarró valor y llamó a 2 empleados para ver, porque él pensaba que había alguien detrás de eso. Para asustarla, Por ejemplo, de la banda de Lampião. entonces ellos fueron subiendo aquí con mucho trabajo, abriendo las puertas, todo para poder pasar. Cuando se dieron cuenta, ella ya estaba allá arriba, subía como si fuera el año, Ya estaba allá arriba. Las 2 chicas llegando rápido. más rápido mientras él batallaba porque ya estaba registrado. Las chicas eran María de la Luz y su amiga María de la Concepción, de 16 años. María de la Luz y Adelia luego fueron monjas. Al llegar, el papá vio a Nuestra Señora arriba. Él le decía que Nuestra Señora estaba ahí, pero no vio nada. Solo las 2 niñas la vieron. Al regresar, la historia empezó a difundirse y llegó mucha gente de todas partes. Dicen que aquí solo quedó la tierra. Se acabó por la cantidad de personas que vinieron. El papá les decía que preguntaran quién era y qué quería. Ella respondía que era la Madre de la Gracia y pedía oración y penitencia. ¿Cree que pronto canonizarán a la hermana Adelia como Santa Adelia? Yo creo y espero verlo. Gracias a Dios quiero verlo. Para usted, ella ya es santa. Es porque si no fuera por el trabajo que ella hizo, que yo sé el trabajo que ella hizo, ella era una persona muy sencilla, muy humilde. Ella decía que no era digna de ver a Nuestra Señora por ser pecadora y pedía que rezaran por su conversión. Y yo sé que todo lo que ella hacía, ella era una persona, no tenía maldad. La historia era esa, que yo estuve todo el tiempo con ella también. Nunca fue grosera conmigo, nunca, nunca. Usted la cuidó mucho. Yo andaba detrás de ella, yo no. No dejaba que nadie la tocara, porque si alguien intentaba tocarla, ella decía, no me toques, no, que soy santa. Entonces ella decía que iba a morir y dejar esa historia sin que nadie la supiera. La señora aún no sabía nada de la historia. Yo sabía que ella había visto a Nuestra Señora y quería saber, pero no lo contaba. Señora, pasó muchos años con su hermana sin que ella hubiera dicho nada. No, ella no decía nada. Una vez me dijo, así que ella sabía que yo quería saber, entonces ella dijo, te voy a contar hasta donde yo pare, no me hagas preguntas. Ella empezó a contar, pero solo recuerdo las últimas palabras. ¿Cuáles fueron? Que ella dijo Virgen Santísima. ¿Cuándo fue que ella dijo Virgen Santísima? Apareció allá arriba con un relámpago, con una luz fuerte, y lo mismo que acabo de decir fue con relámpago, la luz bien fuerte, así llamaba la atención el trueno. ¿Qué vio usted al venir? ¿Hubo otra aparición? Sí, para ella hubo. La primera vez que la vimos, ella reunió a la comunidad, vinimos y ella estaba. No tenía nada de lo que hay hoy, pero había una casita que sale en el libro, había una casita, tenía una ventanita y todos se quedaban ahí adentro. Ella se sentó en una piedra y empezó a contar la historia. Ese día no había agua. En la fuente no había agua. Ella decía que ahí era la fuente que dio Nuestra Señora, contaba la historia y al pasar la mano donde estaría el agua, de repente salió agua. Yo miraba así por todos lados, no había nada porque no esperaba que hubiera agua, ¿verdad? Para dar y encontré una tapa de botella. Entonces me quedé pasando, recogiendo el agua y dándosela a las hermanas. Porque era un agua milagrosa. Agua milagrosa y todas la querían. ¿Verdad? ¿La señora la extraña? Mucho. Yo la extraño. De repente ella contaba la historia de eso y todo era diferente, ¿verdad? Entonces ella dijo, mi gente, de rodillas, Nuestra Señora está aquí. Es hermosa. Todos lloraron de rodillas. No sé por qué. Es una emoción tan grande que no sabemos describirla. Todos lloraban mucho.
porque no podemos explicarlo, no sabemos cómo. Gracias, hermana. Igualmente, Vic, que Dios bendiga tu misión. El historiador André Filipe es casi un ángel en mi camino. Ahora me lleva a conocer la casa donde vivía la familia de María da Luz en la época en que ella tuvo las visiones. Actualmente aquí vive uno de los indígenas que, tras la división de tierras del gobierno federal, se volvió dueño del rancho Guarda. ¿Cree que su hermana era santa? ¿Verdad que dice poco? Hay que creer, ¿no? Como vio a la Virgen, será santa, sí. Luego llega un pariente del dueño de la casa hablando sobre María da Conceição, la otra vidente de símbolos. Muere, ¿verdad? Entonces no la aceptaron, ¿verdad? Algo de monjas. Solo aceptaron a su hermana porque era negra. Es porque era negra. Entonces no la aceptaron. Eso es seguro. No es racismo, chisme. No era racismo para ella. Entonces no la aceptaron para ir, sí, de monja, ¿verdad? Solo aceptaron a la hermana. ¿Cómo sabes eso? ¿Cómo sabes eso? Porque es verdad. ¿Pero quién lo dijo? Todo el mundo aquí sabe que es verdad. Es un rumor, no es un rumor. No puedes preguntarle a todos. No es un rumor, sí, no es un rumor, no. La idea de que María da Conceição desapareció de la historia solo por tener la piel oscura aparece de vez en cuando. Pero, ¿será que fue eso realmente? ¿Qué nos cuentan? La hermana Vivian también dice que María da Conceição no tenía vocación religiosa. Por eso no tuvo el destino de su amiga María da Luz, ahora hermana Adelia. Es domingo, el santuario recibe muchos peregrinos y bajo los primeros escalones hacia la montaña. Esto es solo el inicio, pronto veremos la montaña que enfrentamos. Primero me desvío al bosque buscando el sitio exacto donde esas dos Marías vivieron su epifanía. La ciudad Brasil es Epifanía, del griego Epifania, que significa algo que se manifiesta o se hace visible desde arriba. Aquí abajo el terreno es pantanoso, hay agua corriendo y la selva es densa en muchos lugares. Para quien me ve desde arriba, si es que me ve, no soy más que un punto perdido en todo este verde, y así fue también en 1936. La gente de aquí de la región cuenta que María da Luz y María da Conceição estaban caminando por esta selva, recogiendo ricino. Ellas querían ir a una fiesta religiosa, pero como la familia no tenía dinero, planeaban vender el ricino para comprar tela y asistir a la fiesta. Era una época difícil porque el Lampião rondaba la región. Ellas estaban muy asustadas. Lampião ya había avisado su llegada y una preguntó, ¿qué hacemos si aparece Lampião? La otra dijo, Nuestra Señora está con nosotros, nos va a proteger. Y de repente se llevaron un susto. La canasta de mamonas cayó al suelo, pero eso ya no era importante. De pronto llovió en el bosque y las niñas oyeron un estruendo, un relámpago que iluminó hasta la cima de la montaña. Al mirar arriba, creyeron ver a una hermosa mujer con un niño en brazos que saludaba con la mano. Después fue la propia madre quien empezó a saludar como si estuviera diciendo, vengan para acá, niña. Solo fue otro día cuando la señora por fin le habló a la niña. Niña, soy la gracia. La aparición, según dijo María da Luz, entonces preguntó qué al final quería la aparición. Y ella respondió, vine a avisar sobre 3 castigos que serán enviados por Dios. Era necesario rezar y hacer penitencia. Al papá de María da Luz no le gustaba esa historia. Había una amenaza de Lampião cerca, una banda de asesinos que podía atrapar a la familia. Mucha gente en la región ya se había escondido en el monte.
Entonces, don Arturo decidió acompañar a las dos niñas y subir aquí, a lo alto de la montaña, para entender exactamente qué estaba pasando ahora. En esa época no había ni siquiera esta escalerita de cemento improvisada por donde estoy subiendo ahora, mucho menos la otra por donde pasan los peregrinos. Hoy era necesario enfrentar la montaña. Mientras las niñas decían que veían de nuevo la aparición y la escuchaban, Arturo se asustó mucho. Una piedra rodó desde lo alto y lo que se cuenta es que esa piedra saltó el papá y los niños y ellos se salvaron. Habría sido un milagro, una señal de Nuestra Señora. En otros encuentros la aparición explicó sus propósitos, pero nunca dijo cuáles serían los 3 castigos. Los relatos dicen que la aparición hizo brotar agua de una grieta en la piedra. Enviado para investigar el caso, un padre alemán, Joseph Kerle, preparó un cuestionario con preguntas en portugués, latín y alemán para poner a prueba lo que decían las niñas. Fray Esteban intervino y ante sus preguntas la aparición amenazó con castigar a Brasil. ¿Qué es esa sangre en tu mano?, preguntaron las niñas, y la aparición respondió: ¿es la sangre que va a brotar en Brasil? Todos se inquietaron sin entender por qué la aparición hablaba tanto de sangre y castigo sin revelar cuál sería ese castigo. Mientras el padre Kerle y el fraile Esteban se convencían de que algo sobrenatural ocurría aquí, apareció otro personaje muy desconfiado. La desconfianza del padre Márquez llegó al obispo Adalberto Sobral, quien prohibió las romerías. La vidente de Simbres, María de la Luz, sufrió prejuicios y su padre fue arrestado. La niña fue aceptada al guardar silencio en el convento de Recife, dejando atrás su pasado y nombre. La vidente María de la Luz se volvió monja. Hermana Adelia se dedicó a obras sociales y pasó 49 años en silencio hasta que en 1985 de repente decidió hablar. Doy mis últimos pasos, subo los últimos escalones. Y me veo por primera vez frente a la imagen. Aquí fue donde María da Luz y su amiga María da Conceição vieron a María de Nazaret. Y un poco después ellas vieron al niño Jesús María y a su hijo pequeño saludándolas a ellas, las dos niñas brasileñas. Ante algo inexplicable, sobrenatural, la Madre de Jesús mostrando su rostro por primera vez a Brasil, ¿habrá sido una visión colectiva o podemos llamarlo arte? Es la aparición de María. El Vaticano no se pronuncia. La diócesis de Pernambuco, que en ese entonces negó la devoción, ahora reconoce el santuario. Mientras reflexiono ante la piedra sagrada, me pregunto, si la Iglesia no reconociera la aparición, ¿la hermana Adelia estaría en camino a la canonización? Estoy seguro que no. No hay imagen oficial de Nuestra Señora de la Gracia o de las Gracias, pero ya se percibe un sentimiento general de santidad. Creo que sí, es una fe verdadera en las apariciones de símbolos, una fe nacional que crece y cada día atrae más peregrinos aquí. Tras muchos días, llegué al sitio más sagrado de la montaña brasileña, pero aún no cumplo mi misión. Me dijeron que junto están las huellas de la Señora elegida por Dios, marcadas en la piedra de Pernambuco. Es una misión arriesgada, necesito desafiar el precipicio, pero voy bien acompañado por un guía local. Tras enfrentar la muerte varias veces, finalmente llego al sitio que la fe me indicó. ¿Viste la llegada? Fue peligrosa, pero en realidad me siento más en peligro aquí, porque no tengo ningún punto de apoyo. El único lugar donde puedo sostenerme es aquí abajo. Y aquí. Entonces las dos marcas.
La tradición local afirma que son los pies de Nuestra Señora. Un pie, el pie izquierdo de Nuestra Señora, y un pie un poco más pequeño del niño Jesús, según la hermana Adelia. En una de las apariciones aquí en la cima, Nuestra Señora dijo: voy a dejar como señales mi huella y la huella de mi hijo. Según la hermana Adelia, ella ya había dado otra señal, la aparición de una fuente de agua. Y este lugar, hasta hoy, es considerado un lugar sagrado por las personas que vienen aquí. Una marca del pie de María, Madre de Jesús, y del pie del niño Jesús. No es casualidad que sea difícil llegar aquí. Hay que esforzarse para ver. Tras recorrer el mundo y visitar lugares de apariciones como Fátima, Lourdes y Pomá, cumplí mi nueva misión. Ahora estoy conectado con la aparición de Simbres y con la hermana Adelia. Y llega el momento por fin de escuchar a Ione, mi guía por este Cariri inclemente, donde la cabeza se calienta y el corazón se calma. Nos escondimos en la sombra porque el sol está fuerte. Hace mucho calor. Ahora es mediodía. Exactamente la hora del Ángelus. Y tampoco era la hora de la aparición. La aparición ocurrió el 6 de agosto de 1936 al mediodía, hora de la Anunciación. Amor, ¿qué haces? ¿Ese día llovió? La llovizna cae, pero no moja. Es lluvia de gracias. Eso desde 1936, esa lloviznita. Una garúa que sientes en tu piel, pero no moja tu ropa. Este fue el lugar de la aparición. No, Nuestra Señora apareció aquí. ¿Justo encima de nosotros? Justo encima donde hay una mancha blanca. El padre Kerr decía que era una toalla blanca extendida sobre la roca. ¿Por qué eligieron este lugar para el santuario? Porque es el mejor lugar, ¿verdad? Es el más cercano, sí, el más cercano. Y se podía hacer esta escalinata aquí. ¿De cuándo es la imagen detrás de ti? Es de 1985. Fue doña Lidia Pagliuso de São Paulo quien vino con su esposo. Ella consiguió una gracia, la trajo y subió. Es una historia muy interesante porque la pusieron en un carrito de construcción, de esos carritos de madera, y su esposo, junto con otro hombre, la subían jalando el carrito. Hermana Vivian, hermana Adelia y ella empujando atrás. Subiendo por la ladera del cerro. Por la ladera del cerro entre los matorrales, subieron rápidamente. Pero no será fácil. No, igual que en el día de la aparición, las niñas subieron corriendo por el matorral sin arañarse ni rasgarse la cara. ¿Y si él fuera a subir hasta aquí, si no tiene la escalera? Yo llegué a subir en 1985, no había escalera. Primero hicieron la escalera recortada en el monte con pequeños escalones. Luego los cubrieron de cemento y después construyeron una escalinata. Tú pediste la tercera, ¿cómo pasó eso? Gracias a Dios. Tú y tu esposo. Yo, mi esposo y mis hermanas lo logramos, conseguimos el dinero, hicimos la escalera ahí, después la mejoraron y pusieron el pasamanos. ¿Quién la mejoró después? Fue Iron del Hotel Estación Cruzeiro. Entonces todo es realmente popular, auténtico. Auténtico, auténtico. No hubo dinero de nadie de fuera, eran devotos de Nuestra Señora que creían en las apariciones y venían aquí, nosotros. Al llegar había muchos autobuses, varias vans, autos y gente de distintos lugares, incluso de fuera. Ahora yo pregunto, ¿puedo? Claro. ¿Sentiste algo diferente cuando llegaste aquí? Aquí es un lugar mágico, es un lugar donde uno siente el alma. Quien sube los escalones con amor y fe baja transformado. Yo ya siento esa emoción en el camino. Recientemente platicaba con Edilene y la hermana Vivian. Chicas, mi corazón está latiendo aquí de alegría. Entonces cuando subimos aquí, que vencemos ese cansancio de la escalera, mira, aquí estoy muy bien, no soy jovencita, no como pareces tú, entonces sentimos esa renovación de vida. Vine aquí a un lugar donde apareció Nuestra Señora, es algo muy grandioso.
Es para quien ella llama, y cuando ella llama, no importa lo que sea, la persona viene. En eso. Es un punto importante porque yo vengo trayendo la historia y la historia sabemos que tiene muchos elementos. El obispo lo prohibió al principio, así que la hermana Adelia guardó silencio por 49 años. ¿Cuándo fue que los católicos empezaron a sentirse cómodos para tener esa devoción de nuevo? Si aún no ha sido considerada una aparición por el Vaticano. Porque a partir de 1985 se empezó a divulgar. Porque Adelia empezó a hablar. Empezó a hablar y yo escribí. El libro se distribuyó con autorización del obispo don Manuel Palmeira da Rocha. Como fuego en paja seca de boca en boca. Cuéntanos cómo fue en 1985 cuando trajeron esa imagen. Hermana Adelia, ¿qué pasó? ¿Por qué decidió hablar? Que había sido ¿prohibida? Ella no había sido. Ella pidió que fuera prohibida. El obispo prohibió la devoción. Sí. Y ella, tras ser rechazada en 2 colegios como María de la Luz, temía entrar al convento y ser rechazada por ser la vidente de Cimbres. Entonces ella le pidió al padre Kerley que le diera la penitencia, de no hablar con nadie. Las religiosas no conocían la historia, solo las superioras. Y ella estuvo 49 años en silencio. 49 años sin hablar. Fue cuando tuvo cáncer de mama con metástasis en el hígado, ya muy débil, con quimio, con radio, sometiéndose a tratamientos dolorosos. Fue cuando el Santísimo pasó por la enfermería del convento. Ella sintió, iba a comulgar, como las hermanas enfermas comulgan. Nuestra Señora se le apareció en su cuarto. Eso, 49 años después. Más de 49 años, un poco más, diciendo. El tiempo llegó porque en el 36 el padre Kerley y ella misma, María da Luz, tenían miedo de hablar. ¿Por qué tenían ese temor? Porque el obispo lo prohibió, así que la hermana Adelia, ya religiosa, reunió a la comunidad y habló. Cuando ella empezó a hablar, ya no se detuvo, contaba los detalles que había visto, cómo había sucedido. Las religiosas organizaron una peregrinación en menos de un mes. En un mes ya estaban aquí con todas. Entonces la hermana Adelia, la superiora, dijo, no va, porque apenas podía caminar, estaba muy débil por el tratamiento de quimio, muy delgadita. Ella dijo, déjame ir. Por última vez vi el lugar y era venir aquí, la última vez que quiero ver el lugar donde vi a Nuestra Señora. Ante tal petición, la superiora accedió y vino con las hermanas, siendo la primera en llegar, nosotros. El coche se detenía en el A. Tú estabas junto, ¿no? Pero el coche se detenía en el Cajueiro. Caminábamos 2 kilómetros en el lodo, pasábamos por una hacienda de caballos, de vacas, de establos. Ella llegó aquí al monte, vino por el monte porque no había escalera. Fue la primera en llegar, llegó muy bien y las hermanitas cansadas y ella no tenía que agarrarse de los arbustos, ella no. Un rosario en la mano y 2 rosas en la mano. Cuando todas llegaron, ella se arrodilló, comenzó a rezar y dijo, todas de rodillas porque Nuestra Señora está presente. Ella estaba viendo de nuevo. Estaba viendo de nuevo, todas se emocionaron mucho. Y ella rezando, hablando con Nuestra Señora, le dijo a Nuestra Señora, mira, si quieres que cuente esta historia, que siga contando. Tengo que ponerme bien, cúrame, pídele a tu hijo que me cure porque enferma, así no puedo. Su hermana, María de la Luz, tenía una amiga llamada María de la Concepción que estuvo en las primeras apariciones. ¿De verdad? Su desaparición, ella salió de la historia, nadie supo más de ella vivió, pero nadie más lo sabe. Se hablaba poco. No se habló sobre eso. Nos dejó con una sola vidente. Sí. ¿Eso llevó a la gente a cuestionar la veracidad? La veracidad no, pero varias personas, sobre todo en internet, ¿verdad? Es como una casa sin dueño, cada quien dice lo que quiere. Dicen que María da Conceição fue rechazada en el convento por ser negra, pobre y analfabeta. Eso es la mayor mentira.
No existió la Concepción, ella no despertó en sí la vocación religiosa, como sí la despertó en María da Luz, porque Nuestra Señora le dijo a ella a los 20 años que despertara la vocación religiosa, y María da Concepción. El 21 de noviembre de repente ella se sienta así en el suelo, ¿verdad? Aquí en el monte, y el Padre quiere. Él preguntó qué tenía, ella respondió que no se sentía bien, y él dijo, ¿no ves a Nuestra Señora? Ella dijo, ya no estoy viendo como veía antes, estoy viendo borroso, una imagen. Entonces, a partir de ahí, ella ya no vio más, al menos aquí, porque su papá se la llevó. Arco Verde es una ciudad cercana a Pesqueira, ¿cierto? Debió vivir santamente, era muy humilde, analfabeta y callada. Quien vio a Nuestra Señora debe vivir santamente, ¿no? Sione, tú fuiste quien más escuchó las historias, todas narradas por su hermana. Eras su confidente y, como decía, secretaria de Nuestra Señora. ¿Te contó qué eran los 3 castigos? No, ella no habla de eso, no hablaba, nunca dijo ni que sí. Ni que no. Ni que sí ni que no. De todos modos, la Virgen nos avisó, pero ella dio el remedio, ella mostró cómo podría no suceder. Dios no es tajante, llega el mal y el castigo y ya. Ella pidió oración y penitencia para que no sucediera el 21 de agosto. Ella pidió una fiestecita aquí arriba porque traería una gran noticia, una buena noticia para la gente de la región. Fue cuando ella vino, ya sin el niño Jesús en brazos. Ella aparecía desde el 6 de agosto con el niño Jesús en el brazo izquierdo, con el bracito en su cuello. Y ella dijo, vine a traer una gran noticia. La Virgen vino con las manos extendidas hacia abajo y salían rayos de sus manos. Nuestra Señora dijo, son las gracias que traje para quienes quieran recibirlas. Y ella dice después, muchas gracias, incluso usando ese lenguaje, se derraman en el suelo por falta de quien quiera recibirlas. Algunos suben aquí y no sienten nada. Si dejas pasar la gracia, tu vida cambia. Pero en ese momento se va. ¿Cuál es tu sueño para este santuario y su historia? El proceso de beatificación de Madelia finalmente avanza y ya no está tan lejano. Incluso la posibilidad de que el Vaticano reconozca las apariciones. ¿Ese es tu sueño? Son 2 procesos diferentes, uno de las apariciones y otro de la vida de la hermana Delia. Como sierva de Dios ya es reconocida por su vida, misión y obra, caridad de amor al prójimo, de oración, viviendo las virtudes de la humildad, la caridad y la fe. Una vida santificada por la gracia de Dios y la gracia de Nuestra Señora que ella recibió. Ella conservó esa gracia y la aplicó. Por eso se inicia el proceso para su beatificación y santidad. El proceso de las apariciones ahí es más demorado porque es sobrenatural, entonces tiene que haber más estudios del Vaticano, de los padres, ¿entiendes? Pero al menos esperamos. Todavía espero ver a la hermana Delia en los altares, la primera santa de Pernambuco, y que las apariciones sean reconocidas. Porque la gente lo está reconociendo, la gente está llegando, la gente está viniendo, vienen de todas partes. Otra vez, siempre llega gente aquí. Siempre llegando, siempre de lunes a lunes. Yo creo que es diferente de algunos santuarios porque aquí está la presencia física de Nuestra Señora. Ella hablaba, sonreía, bendecía y conversaba. Casi se le cae la corona cuando las chicas estaban. Ella se tocó la cabeza. Algo muy humano y adecuado para que los niños entendieran en ese tiempo lo que era una visita de Nuestra Señora. La historia ha ido cobrando fuerza en Pernambuco y en todo Brasil. También está creciendo en el Vaticano el movimiento para la beatificación de la hermana Adelia, que pronto podría convertirse en beata y después en Santa Hermana Adelia. Regreso a Recife, donde empezó nuestra historia con todo en mi cabeza, listo para contar lo que viví. Y nuestro viaje continúa.